Ok, ya podemos comenzar. Ok, buenas noches. Mi nombre es el doctor Christopher Marcillo Mesa, soy de Manta, soy médico del área de emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta y bueno, es un gusto estar acá esta noche compartiendo una serie de preguntas con el público. Ok, quiero preguntarte acerca de cuál puede ser el riesgo que tienen las personas que consumen medicamentos que no cuentan con un registro sanitario o suelen ser adulterados. Ok, pues los riesgos más frecuentes son reacciones alérgicas. Son de diferentes tipos. Lo más frecuente es que hagan reacciones de tipo dermatológicas, es decir, rash a nivel de piel, dermatitis, eczemas, o incluso de maneras más severas pueden hacer shock anafilácticos si es que están expirados estos productos, es decir, con fecha ya de caducidad, ya vencidos. Son múltiples, en múltiples índoles los efectos secundarios que se suelen presentar. ¿Cuáles son ese shock anafiláctico que mencionaste? Sí, primero empieza con el rash y después los pacientes suelen presentar dificultad respiratoria por cierre de glotis, es una reacción alérgica pero exacerbada, descontrolada, hasta finalmente que también interviene en el tema de la circulación, causa hipotensión y se presenta clínicamente con el paciente prácticamente con deterioro de la conciencia y con signos vitales inestables. Mm. ¿Y qué consecuencias puede también traer los medicamentos ya caducados? Por ejemplo, un ibuprofeno que ya tenga más de 2 años caducado y esté a la venta y una persona llega a consumirlo. Claro, allí podría causar más que todo reacciones gastrointestinales que van desde dolor a nivel abdominal, es decir, tipo ardor, tipo urente, vómitos, diarrea, náuseas, o en los peores de los casos podría llegar a crear úlceras a nivel de estómago. Ok. También, por ejemplo, quiero hablar de las muestras médicas cuando llegan los medicamentos. Cuando reciben las muestras médicas, ¿qué normalmente suelen hacer los médicos o los hospitales cuando adquieren una cantidad considerable de estas muestras, sea el medicamento que sea? O sea, las muestras médicas llegan más que todo a la parte privada, en la consulta privada, no tanto en la parte pública. Entonces, en la consulta privada, generalmente es de diferentes especialidades, o en la consulta general, entonces diferentes farmacéuticas distribuyen medicamentos comerciales. Hay que diferenciar entre medicamentos genéricos y comerciales. El medicamento genérico es, por ejemplo, el paracetamol, el ibuprofeno. Los comerciales traen diferentes compuestos en los comprimidos, en las pastillas, que hacen que se toleren de una mejor manera en el organismo, o que se absorban de manera más rápido, o que el efecto sea mucho más rápido en actuar, o mucho mayor el Ujú. beneficio. Entonces, por En ejemplo, estos medicamentos suele estar inscrito ahí mismo en el envase prohibida su venta, solo es una muestra médica. Así saben exacto. llegar. Sí, sí, eso suelen llegar y eso generalmente nos distribuyen para nosotros obsequiar a los pacientes, para que ellos empiecen un tratamiento inicial, pero no Pero definitivo. no es definitivo, o sea, puede haber algún problema para ustedes o para un médico privado si él comienza a hacer la venta de estos productos. Así es, incluso hay penalidad en el tema legal, está prohibido. Hay un reglamento que prohíbe la distribución de medicamentos, muestras médicas. Incluso si eso se interrumpe, se incumple esa ley, podría haber penalidad tanto de suspensión del médico, multas o clausura del consultorio clínica donde esté laborando. Porque de ahí quiero tratar porque a tu criterio personal, porque últimamente ha pasado que en este presente año que se clausuraron dos locales en la bahía de Guayaquil y muchos de ellos contaban con grandes cantidades de medicamentos que eran muestras médicas. Entonces, a tu criterio personal, ¿cómo crees que todas estas muestras y en grandes cantidades terminan en la venta? Depende mucho de la ética del distribuidor o del profesional. Siempre hay personas que se tratan de lucrar de la salud, pero allí existe algo que se llama juramento hipocrático, que siempre el médico debe buscar el beneficio del paciente. Entonces, en la consulta privada va a llegar todo tipo de paciente en el aspecto económico,
desde pacientes que tienen un bajo nivel económico hasta un nivel económico medio y alto. Entonces, el médico siempre debe pensar que hay pacientes que a lo mucho van a tener para pagar la consulta, pero no para pagar una receta, ¿sí? Es allí cuando el médico debe dar esas muestras médicas, para que tengan un tratamiento inicial hasta que puedan obtener los recursos económicos para poder obtener la receta y así no presente los síntomas de manera prolongada, que puedan ir sanando de a poco. ¿Y no hay algún control que tú digas, bueno, existe un control por parte del Estado de tantas cantidades de muestras médicas que hay, porque se encuentran, incluso también en redes sociales uno puede encontrar medicinas y en la foto de la medicina salen muestras médicas y ya están a la venta? O sea, ¿cuál es el control del Estado que hace sobre estos productos? Claro, por parte del MSP, los centros de salud hacen control a nivel de las farmacias. Primero, revisan el nivel de caducidad y de los medicamentos. Segundo, si se tratan de medicamentos genéricos o comerciales, si se tratan de medicamentos que son muestras médicas o son medicamentos ya completos para la distribución y van haciendo sus informes. Entonces, en caso de encontrar irregularidades, lo pasan informes a nivel central y allí es donde se realizan las sanciones respectivas. Y pequeño anexo entre esto, dijiste que tienen un poco más de componentes estas muestras médicas, o sea, no hay como decir si es que existe, que es de manera ilegal su venta, pero la persona que la llega a comprar y consumir está teniendo algún riesgo en su salud o no. No, más que todo son los medicamentos comerciales. Un ejemplo, el que estaba mencionando es el paracetamol, un Ujú. comercial es el Analgan. Entonces, en el comprimido en la pastilla tiene otra serie de componentes que al pasar a nivel del estómago no cause mucho dolor, o sea, a nivel de la digestión, o sea, mejor tolerado por el paciente y que el efecto que generalmente es para tratar el dolor y la fiebre se presente de manera más rápida, pero no intervienen mucho los efectos secundarios, sino más bien beneficios. Pero es más que todo un control sobre todos estos productos y como dijiste, saben a veces lamentablemente aprovecharse de la salud pública. Así es, siempre va a haber personas que se van a lucrar de alguna manera y actualmente se está viendo la distribución y la venta de estos productos médicos gratuitos. Ujú. También te quería comentar, yo conversé con un distribuidor y me comentó que incluso hay doctores que recomiendan a sus pacientes comprar medicinas, pero que son medicinas que llegan por contrabando, realmente que no tienen un registro sanitario del país, sino que llegan por frontera. ¿Esto realmente pasa? ¿O hay algún problema también médico? ¿Cómo lo ves? Sí, suele pasar. Y como te dije, el médico expende una receta y allí el paciente es quien busca en la farmacia si es que está a su bolsillo, a su nivel económico de adquirirla. Caso contrario, ellos van a ver opciones, es decir, medicamentos parecidos que tengan el mismo efecto y que sean más accesibles. No siempre el médico exige, tienes que comprar dicha medicación. Eso es ilegal y se debe denunciar. Entonces, ustedes en su postura no pueden recomendar, decir, cómprate este tal producto que viene de frontera, pero no está regularizado por el país. Si no está regularizado y no consta en el registro sanitario del país, entonces no se puede recomendar. Y Siempre habría recomendamos sanciones también. medicamentos. Así es. Y a tu criterio profesional, ¿crees que la población, el consumidor normal, el ciudadano, revisa minuciosamente lo que él compra? Si tiene sus registros y está en todo en orden. Porque he estado yo conversando incluso con un vendedor. Muy pocos conocen cómo identificar, de decir, este producto tiene un registro sanitario ecuatoriano. Entonces, ¿cuál es esa cultura que tiene normalmente un ciudadano común? ¿Cómo lo calificas? A nivel de nuestro país es muy poco, muy raro que se vea esa actitud de revisar tanto el registro sanitario como la caducidad de los medicamentos. Entonces, muchas veces, incluso el tema personal, por la rapidez de ingerir esta medicación, las tomamos y después nos damos cuenta que ya estaban caducadas o no constaban con registro sanitario. Y allí es cuando aparecen las reacciones Los secundarias: problemas. alergias, dermatitis, dolor estomacal, úlceras gástricas, vómitos. ¿Sí? Ujú. Pueden llegar.
a complicarse tanto que llegue a un punto de provocar estados de no regreso o la muerte de algún paciente. Si llega a consumir un producto que tiene otros componentes, pero se los vende con otros, En caso de las medicaciones parenterales, que son las medicaciones inyectables, sí, porque son las medicaciones que inyectables. tienen efectos más potentes y por ende un efecto más severo o indeseable podría llegar en los peores de los casos al fallecimiento de estos pacientes. Mm, no sé si tú conozcas un poco de ARSA, si los ubicas. No, nunca lo he escuchado. Bueno, ellos se encargan lo que es el control de todos los productos, o sea, de consumo humano, pero también de medicinas. Ellos trabajan mucho con lo que es la medicina de contrabando y la alteración de productos. Entonces, pasó que hubo detenidos y una cantidad valorada casi $300.000 que ingresaban, no sé cómo decirlo, eran medicamentos, pero destinados para el tratamiento de cáncer y también del tratamiento de trasplantes, pero eran adulterados y comercializados y dentro de y de farmacias ya oficiales de Guayaquil. Entonces, Ok. en pregunta genera calificarte, ¿cómo calificas tú que todo este proceso de contrabando, alteración de medicinas, incluso medicinas importantes que ya son para el cáncer y trasplantes, afecten ya a la salud pública? Me parece algo muy bueno que estén haciendo este tipo de supervisiones tanto en las expediciones de los medicamentos exportados como a nivel nacional. Siempre hay la viveza criolla y no solo ocurre en las microempresas, sino en las farmacéuticas grandes y como lo mencionas, las más reconocidas. Entonces siempre por ahorrarse unos cuantos dólares van a tratar de dar productos que no tengan la adecuada registro sanitario y por ende engañan prácticamente a la población. Entonces, si eso sucede en la población oncológica, que son los pacientes con cáncer, me parece algo bárbaro, muy malo. Pero sí, está muy bueno esto que hagan estos controles. Ujú. Y como última, no sé si tú a nivel personal has visto o tienes la experiencia de decir, en tal punto acá se han estado aprovechando de la gente o acá hay un negocio que están utilizando. En el caso Mm. de la venta de estas muestras médicas. En el punto de venta de muestras médicas es muy poco, porque yo más trabajo en el sector público y la expedición de muestras médicas más que todo se ve en el sector privado, en la consulta privada. Ujú. Entonces Entonces, no he ¿crees que es un tenido poco más muchas, complicado tener el control en lo privado, entonces? en lo privado sí, porque Mm. a veces no hay el control más estrecho. En cambio, en la parte pública, el Ministerio de Salud es un poco más estricto en estos tipos de control de los medicamentos. Entonces puede ser que esta ventana del ingreso de todos estos medicamentos venga a través de terceros y privados, ¿no? Es muy probable. Ok. Ok, Marcillo, Christopher, con esto ya termino. Déjame terminar de grabar.